Ahí habíamos quedado la sesión pasada, habíamos comenzado con el problema el número 1. El problema de que lleguen tarde. Bueno, estábamos entonces en el... ¿Sí? Estábamos aplicando la ley de Hooke para resolver problemas estáticamente indeterminados. El problema que había planteado era que teníamos 3 barras que estaban soportando un bloque rígido, eso es importante. Ya después vamos a ser capaces de determinar cuando el bloque se deforma. En este caso, el bloque que está soportando es absolutamente rígido. ¿Qué significa eso? Que el modo de elasticidad tiende a infinito. Lo cual significa que estos 3 puntos A, B y C, que en este momento antes de soltar la carga están en línea recta, después que se deforme, se van a estirar estas barras elásticamente, se va a inclinar, esto va a la izquierda o para la derecha, pero parejo no va a ocurrir, ¿cierto? Pero finalmente A, B y C sí van a seguir quedando en línea porque este bloque es indeformable. ¿Ya? Esa era la idea. ¿Ya? Entonces, ya habíamos planteado que esto es un problema que está estáticamente indeterminado, porque el diagrama Corpolí nos dice, ¿cierto?, que hay 3 incógnitas, A, B y C, que son las fuerzas que hacen las barras, pero solamente nosotros podemos plantear 2 ecuaciones independientes en un sistema de fuerzas coplanarias y paralelas. De manera que no se puede resolver. Mecánicamente, por la mecánica del cuerpo rígido, no se puede resolver. Y ahí acudimos entonces al comportamiento elástico lineal que tendrían las barras si trabajan dentro del rango elástico, y le podamos, además de las ecuaciones de equilibrio mecánico, que son sumatoria de fuerza en dirección Y igual a 0, lo cual significa que A más B y más C menos G es igual a 0. Y la otra ecuación, que es una sola, ¿cierto?, independiente, es que sumatoria de momento, por ejemplo, con respecto a A o con respecto a cualquier punto, si es con respecto a A, tenemos que A minúscula multiplicado por C, que es el momento que hace C con respecto a más A más B multiplicado por B, que es el momento que hace B con respecto a, y menos A más B medios, que sería justo la mitad, porque esto es homogéneo, multiplicado por G, eso sería igual a 0. Entonces tenemos las 2 ecuaciones de equilibrio mecánico y vemos que son las únicas 2 ecuaciones y tenemos 3 incógnitas que son A, B y C. Y ahora recurrimos entonces a aplicar la ley de Hooke, asumiendo un comportamiento elástico lineal de los materiales, que no sobrepasan ese valor. Si es así, entonces nosotros podríamos plantear la ecuación podríamos plantear las ecuaciones de ley de Hooke para cada una de las barras, para la barra A, para la barra B y para la barra C, lo cual nos quedaría una cosa así, ¿cierto? Esto está suspendido aquí. Ahí están las fuerzas A, B y C que están soportando cada una de las barras, ¿cierto? Y esto está en línea recta. Luego, cada una de las barras, si tiene un comportamiento elástico, se le puede aplicar la ley de Hooke. ¿Qué significa eso? Nos aparece una tercera ecuación que dice que la fuerza A es igual a la constante que tiene, ¿cierto?, la constante resorte, que es el modo de elasticidad por el área de A y dividido por el largo de A, y eso multiplicado por lo que se va a deformar elásticamente la barra A, que es delta L sub A. Lo mismo, ¿cierto?, asumimos para la barra B, en nuestra cuarta ecuación, dice que la fuerza B, de acuerdo a la ley de Hooke,
es igual a esa constante elástica que es igual a E sub B, conocido, por S sub B, también conocido, dividido por L sub B y multiplicado por delta L sub B, desconocido. Desconocemos lo que se forma acá barra. Y finalmente, ¿cierto? Aplicando la ley de Hooke para la barra C, asumiendo un comportamiento elástico lineal, la ecuación número 5 nos dice que la fuerza C es igual a la constante elástica, ¿cierto? El constante resorte que tiene la barra, que es E sub C, el modo de elasticidad de C, por la sección transversal S sub C y dividido por L sub C, y todo esto, todo conocido, multiplicado, ¿cierto?, por lo que se deforma elásticamente C, que es desconocido. Entonces hemos agregado 3 nuevas ecuaciones, ¿cierto? Pero hemos agregado 3 nuevas incógnitas. Ya eran incógnitas A, B y C, ahora tenemos delta L sub A, delta L sub B y delta L sub C. O sea, contamos con 5 ecuaciones, ¿cierto? Y 6 incógnitas. Todavía seguimos al debe, pero ahí está cierto que nosotros podemos, siempre que hay deformación, siempre que haya deformación, va en ecuaciones geométricas. La ecuación geométrica sería, de ahí que es importante que la barra esa que está soportando sea absolutamente rígida, porque estos 3 puntos, A, el punto B y el punto C, que originalmente, antes de aplicar la carga, están en línea recta, después que se deforma, que se va a inclinar hacia la derecha o se va a inclinar hacia la izquierda, que baje paralelo, una situación muy difícil que ocurra, por eso que no hay que asumirla. Para que la barra esta baje horizontalmente se tendrían que dar varias cosas. Se tendría que decir que la barra A tiene que ser exactamente igual a la barra B en material, en diámetro y en largo, ¿cierto? Y que la barra C esté justo en el centro. Ahí se produce una situación, ¿cierto?, donde bajaría en línea, pero es una situación muy rebuscada. En forma general, o se va a inclinar para la derecha o se va a inclinar para la izquierda. Hemos asumido que se inclina así hacia la derecha. Por lo tanto, podríamos visualizar aquí con rojo lo que se deforma la barra A elásticamente. Está exagerado, ¿eh? Está exagerado por motivo didáctico. Si lo mostrara a escala, sería un punto ahí mismo prácticamente. No se alcanza a detectar lo que se estira elásticamente. Lo que se estira la barra B y lo que se estira la barra C, y las 3 quedan en una línea recta. ¿Por qué? Porque el cuerpo que están soportando es absolutamente rígido, no se va a deflectar. Bueno, aquí tenemos que encontrar alguna suerte de relación, ¿cierto? Pero ahí tenemos nosotros que se ha formado un trapecio, no nos permite mucho establecer, pero si nosotros tiramos una paralela acá, jóvenes, a distancia delta L sub A, nosotros aquí vamos a ver que hay 2 triángulos semejantes. Este que está aquí, que es delta L sub B menos delta L sub A, entonces podríamos decir que delta L sub B menos delta L sub A es a más B, es a este lado, como delta L sub C menos delta L sub A, que es esto que está aquí, es a A. Y esa sería nuestra ecuación geométrica que nos permite, ¿cierto?, delta L sub B. Menos delta L sub A significa que esto que está aquí, que es este cateto, el triángulo rectángulo que hay acá, es a más B, a todo el largo, de la misma manera que delta L sub C menos delta L sub A, esto que está aquí, es A. Por lo tanto, teniendo esa proporción, que es el teorema de Tales, ¿cierto?, nosotros tenemos la sexta ecuación, y noten ustedes que no hemos agregado ninguna nueva incógnita. Tenemos las mismas 6 incógnitas y ahora tenemos 6 ecuaciones. Por lo tanto, el problema, ¿cierto?, matemáticamente se terminó. Hay 6 ecuaciones, 6 incógnitas. Por lo tanto, nosotros, ¿qué es lo que podemos determinar? Podemos resolver así la indeterminación estática. Vamos a determinar cuánto vale A, B, C, delta L sub A, delta L sub B y delta L sub C. Pero ahí no nos podemos conformar porque nosotros hemos asumido una hipótesis de que las 3 barras se comportan dentro del rango elástico, que ninguna supera el rango elástico, ¿ya? Esto va a ser cierto
Los valores que se obtengan de A, B y C, y delta L sub A, delta L sub B, delta L sub C, va a ser cierto siempre que ninguna de las tres barras supere el valor del límite elástico. O sea que, ¿cierto? Sigma sub A, el esfuerzo que queda sometido a la barra A, es igual a la fuerza ya determinada, partido por S sub A o A sub A, que es la sección transversal, sea menor que el sigma elástico de A, que no lo haya superado. O sea, con eso significa que es válida la ley de Hooke. Que sigma sub B es igual a la fuerza B que ya hemos determinado, dividido por la sección transversal, S sub B o A sub B, como queramos, sea menor que el sigma elástico de B. Si es menor, bien, el valor corresponde. Y finalmente, es cierto que sigma sub C sea que es igual a la fuerza C o a la sección transversal, sea menor que el sigma elástico de C. Si se da estas tres condiciones, significa que las tres barras trabajaron dentro del rango elástico, por lo tanto, aplicar las ecuaciones 4, 5 y 6 es correcto, está bien, porque vale la ley de Hooke dentro de ese rango. ¿Ah? Y ahí podemos quedarnos satisfechos. Lo que ocurre, una barra supera el límite elástico, por ejemplo la barra C, esa que está en el medio, esto no se va a romper. Nosotros podemos, haciendo alguna aproximación, podemos determinar la fuerza. ¿Ah? Pero ustedes imaginarán que lo que ocurre, que aquí significa que la fuerza que tiene que hacer A y la fuerza que tiene que hacer B tendrán que ser mayores que las que habríamos calculado acá, asumiendo un comportamiento elástico para todo. Porque resulta que aquí la barra que está en el centro, la barra C, falló, ¿no? Sobrepasó el límite elástico y ya no existe esa relación lineal entre el esfuerzo y la deformación. En ese caso, si la barra C supera el límite elástico, no es cierta, ¿cierto?, la ecuación de que C sea igual a la ley de Hooke, no es aplicable, no es igual que C es igual a E sub C por S sub C, que es la sección transversal, partido por L sub C, que es la constante de resorte que tendría la barra, multiplicado por la deformación elástica, que es delta L sub C. Eso es mentira, no vale. Entonces desaparece esta ecuación. Entonces, si desaparece una ecuación, estamos peor, porque eso significa que estamos con las C incógnitas, pero tenemos ahora 5 ecuaciones, desapareció esta. Pero cuidado, ¿qué es lo que ocurre con la barra C? En realidad la barra C no está rota, y la barra C sigue soportando esfuerzo, lo único que entró en fluencia, ¿cierto? Y se va a deformar, pero va a ser capaz de soportar el esfuerzo en el límite elástico. Entonces, ¿cierto? Nosotros podríamos decir, no desconocemos el esfuerzo, entró en fluencia. Por lo tanto, es igual, el sigma sub C es igual al sigma elástico de C. Y eso significa que la fuerza C va a ser igual al esfuerzo, eso que llegó ahí, ¿cierto? Que es el límite elástico y se empieza a deformar, pero no al momento del esfuerzo, multiplicado por ese sub C. O sea, si bien es cierto, desapareció una ecuación, no apareció esta otra, como un dato. Un dato, ya C no es incógnita, ya C es dato. O sea, el sigma elástico de C hay que multiplicarlo por la sección, y esa es la fuerza que tiene C ya dentro de no la sola lineal, sino que ya está en influencia, ¿ya? Entonces, esto es lo que ocurrió. Se llegó al límite elástico y entró en fluencia. Es capaz de soportar esfuerzo, el mismo esfuerzo, ya no aumenta el esfuerzo, pero sí se deforma. Y se deforma mientras A y B son las que están soportando. No hemos llegado a esta parte, que es el endurecimiento que se produce, ¿cierto?, por la deformación y empieza otra vez, pero ya no con la misma entusiasmo, no con la misma pendiente, ¿cierto? Sigue subiendo el esfuerzo, pero ya no existe la relación esta lineal entre el esfuerzo y la deformación, esta es la zona plástica hasta que llega al máximo, ahí empieza a bajar hasta que se rompe. Estamos suponiendo que aquí no ha salido de esta zona, que llegó a ese esfuerzo
y no es capaz de soportar más esfuerzo. De manera que el esfuerzo que tiene C, el sigma elástico es en cualquier parte por acá. Por lo tanto, si es así, nosotros fácilmente determinamos que la fuerza C es igual al sigma elástico multiplicado por el área. ¿Ah? Y así podemos resolver. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que va a aumentar el valor de A y va a aumentar el valor de B, porque tienen que hacerse cargo del que no es capaz de soportar la barra C, ¿cierto? Para quedar siempre en línea recta los 3 puntos. Entonces, significa que va a aumentar con respecto al valor anterior y lo mismo B. ¿Qué significa eso? Que nuevamente tenemos que volver a calcular, ¿cierto? Recalcular los esfuerzos en la barra A, en la barra B y en la barra C. Está claro que la barra C, perdón, la barra C nos va a dar el límite elástico, pero vamos a ver cuánto es el valor del sigma sub A y el sigma sub B. Con el nuevo valor de A dividido por el área, debiera aumentar el esfuerzo, lógicamente, y con el nuevo valor de B, que es la fuerza B más grande, y partido por el área, que es la misma, ¿cierto? Nos va a dar un esfuerzo que tendríamos que chequear que no supere el límite elástico. Que no supere. Ahora si entran 2 barras en plasticidad, bueno, ese problema ya no lo podemos resolver. ¿Ya? Entonces, con esto de la ley de Hooke, las ecuaciones de equilibrio mecánico que nos van a perseguir, ¿cierto? Y las ecuaciones geométricas, que generalmente son las que más les cuestan a los estudiantes, nosotros podemos resolver este problema, ¿ya? Aun cuando entre alguna de las barras en plasticidad. Consultas jóvenes. ¿No? Se asume que cuando llega la fuerza de influencia va a ser igual nada más. Claro, la afluencia llegó a este valor, oscila un poco, pero varía muy poco, y es lo que pasa en el ensayo de tracción. Ustedes lo pueden ver cuando están, sobre todo, traccionando un material como un acero de bajo carbono. Se ve bastante bien la zona de influencia. De manera que, si ustedes se fijan, alcanzó este valor y se empieza a deformar sin que aumente el esfuerzo. Eso es lo que ocurre. Hay materiales como los plásticos, el acrílico, les contaba yo la sesión pasada, que cuando ensayábamos el acrílico llegaba a este punto, lógicamente no era más redondeado acá, pero ahí se empezaba a estirar como el chicle. Y antiguamente que teníamos las máquinas de tracción que eran con una carta, con un rollo para hacer el gráfico, hoy en día está todo computarizado, ¿cierto? Se obtiene, se puede guardar la información, en fin, electrónicamente. Pero cuando era una carta que iba desenrollando, que gastábamos papel, porque esto se estiraba en el acrílico, se estiraba, hasta que llegaba el momento, ¿cierto?, que aumentaba el esfuerzo así y se rompía ahí mismo, casi no alcanzaba a tener, ¿cierto?, más deformación que toda esta deformación plástica. Pero ahí en la última parte. El acero, como esto sería, ¿cierto?, estamos suponiendo que está dentro de la zona de fluencia, que no alcanza a producirse esto, que es el endurecimiento por deformación. ¿Ya? No alcanza a producirse. ¿Ya? ¿Satisfecha la duda? ¿Sí? Ya, imagino que la no respuesta es que sí. ¿Ya? Bien, este otro problema, jóvenes, lo presento porque es interesante. No, el otro fue, el tercero es un problema que es un clásico que aparece en todos los libros antiguos, los libros nuevos, en fin. Este es un problema también estáticamente indeterminado. Fíjense acá tenemos un tubo acá abajo, tubo B,
Y acá arriba tenemos una barra, la barra A, que es una barra de sección circular. Este es un tubo, ¿ya? Se fijan, esta es la sección. Esta tiene 500 milímetros de largo, medio metro, y esta tiene 250 milímetros, ¿ya? 25 centímetros. Y está empotrado arriba, en el cielo, está metido, está anclado la barra, y el tubo lógicamente está apoyado, pero aquí este es un bloque macizo que es solidario está unido con la barra y también unido con el tubo. No importa que no esté unido con el tubo, porque finalmente lo va a aplastar, pero está unido con la barra. Y se aplica una fuerza P a todo el conjunto. Si nosotros hacemos un diagrama cuerpo libre de todo, tenemos acá que hay una fuerza P para abajo, hay una fuerza que hace aquí el cielo sobre la barra B, perdón, la barra A que es para arriba, se entenderá que es para arriba. Y aquí también es para arriba, el piso sobre el tubo hace una fuerza también para arriba. Se me ve el ratón, ahí está. Hace una fuerza también para arriba. O podríamos hacer el diagrama de cuerpo libre de la pura barra, que es absolutamente rígida, y podemos analizar cuáles son las fuerzas que están actuando. Lógicamente son tres fuerzas. La fuerza P, la fuerza que hace la barra A, que va a ser de tracción, va a ser hacia arriba, y la fuerza que hace el tubo, que va a ser una compresión que empuja desde abajo, ¿ya? Los datos que tenemos dicen que A, la barra A, que es la barra esta, es de acero al carbono de 33,6 milímetros de diámetro. ¿Ya? El tubo B dice que es de aluminio de 1400 milímetros cuadrados de sección y el material es perfectamente elastoplástico. Este es el diagrama del aluminio. Perfectamente, tal como les decía recién, viene acá, se sube esto, ¿cierto? Linealmente, y entra en fluencia y se empieza a estirar perfectamente elastoplástico, eso es lo que significa. ¿Y cuál es ese valor? Estos son 2.600 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Y eso justo ocurre aquí, fíjese que el épsilon en este punto, en el diagrama sigma versus épsilon, es igual a 35 por 10 a la menos 4. ¿Ya? Y no tiene unidades, ¿se acuerdan? Porque son metros partido por metro. De manera que este es el comportamiento. Y este diagrama, que es un dato que nos entregan, nos permiten determinar cuánto es el modo de elasticidad. Porque si nosotros dividimos el esfuerzo lo dividimos por la deformación, no va a dar el modo de elasticidad. Y eso da, para el acero sabemos nosotros que esto es como 1 por 10 a la 6 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Y para el aluminio, que ve lo que está bajo el tubo, es cierto, el esfuerzo sigma partido por épsilon, el sigma son 2.600 partido por 35 por 10 a la menos 4, que está dividido por 35 por 10 a la menos 4, nos da 0,7428 por 10 a la 6 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Esto está por 0,7, porque cualquiera diría, oye, que 7,4 por 10 a la menos 5, ¿cierto? ¿Sí? Pero se coloca para que sea el mismo orden de magnitud del modo de elasticidad del acero. Tal como les dije yo en algún momento, el aluminio es como la tercera parte de lo rígido que es el acero. ¿Se fijan? Entonces tenemos los módulos de elasticidad tanto de la barra de acero como el tubo que es de aluminio. ¿Ah? Se sabe que el cuerpo C es absolutamente rígido, indeformable. Y la fuerza P que se le está aplicando es igual a 14 toneladas, 14.000 kilogramos de fuerza. ¿Ah? Y el sigma elástico de A del acero son 2.800 kilogramos de fuerza. Ya sabemos que el sigma elástico del aluminio son 2.600. No soporta más que 2.600 elásticamente. ¿Ah? Entonces tenemos sigma elástica del acero, 2.800 kilogramos de fuerza por centímetro cuadrado, y tenemos sigma elástica de este aluminio, 2.600 kilogramos de fuerza partido por centímetro cuadrado. Entonces, con todos esos datos, nosotros ya podríamos atacar el problema y hacemos diagrama cuerpo libre o de todo el conjunto o del bloque C. Hacemos el bloque C. El bloque C está en equilibrio, sí, por la acción de la fuerza P que está actuando directamente sobre el bloque C.
la acción de la fuerza A, ¿cierto? Que es de la barra de acero, que es para arriba, porque esto está tratando de estirar en tracción la barra de aluminio, y está comprimiendo, perdón, la barra de acero, y está comprimiendo a la barra de aluminio, por lo tanto la respuesta del aluminio es una fuerza B hacia arriba, ¿cierto? Aquí está. Cuando uno aplica la fuerza B, esto va a tratar de bajar elásticamente, y al bajar va a estirar a la barra de acero, por lo tanto la barra hace una tracción, porque estaría haciendo estirada. En cambio, ¿cierto? El aluminio, el bloque, el tubo de aluminio que está acá abajo, al ser aplastado, igual como el acero, porque está indeformable, ¿cierto? Al comprimir, ¿cierto? El aluminio reacciona con una fuerza B hacia arriba, como está acá. Ya que aquí tendríamos ya la ecuación de equilibrio mecánico, que es sumatoria de fuerza en dirección y igual a cero. Vale decir que A más B menos P igual a cero. Pero ahora, ¿cierto? Tendríamos una sola ecuación y dos incógnitas, A y B. Entonces ya ahí nosotros decimos, ya, esto hay que meterse con la ley de Hooke. Y aplicamos la ley de Hooke para cada una de los dos elementos, la barra de acero y el tubo de aluminio. Entonces diríamos que la barra de acero se estira, porque esto va a bajar, baja algo, ¿cierto? Se estira un delta L, el delta L sub A en realidad, ¿eh? Delta L sub A. L sub A, delta L sub A. El bloque no se comprime ni nada, ¿cierto? No se achica porque es indeformable. Eso significa que el tubo de aluminio se va a achicar lo mismo que se estira el acero, porque el tubo, en la barra, el plato ese indeformable, no cambia de espesor. Por lo tanto, lo mismo, ¿cierto? Están al revés aquí, ¿cierto? Aquí dice delta L sub B, delta L sub A, y acá delta L sub A es delta L sub B, ¿ya? Esto es lo que se achica el aluminio, y esto es lo que se agranda el acero, que son iguales, porque esto no se deforma. Entonces nosotros podríamos establecer las ecuaciones de ley de Hooke para cada uno de estos 12 elementos. Pero la sección habría que calcularla de la barra, como nos dan el diámetro, es 3,36, ¿cierto? Centímetros cuadrados, 33,6 milímetros, perdón, 33,6 milímetros, o sea, 3,36 centímetros. Por lo tanto, la sección transversal, que es circular, es igual a pi por 3,36 al cuadrado cuartos. ¿Ah? Ya le he explicado yo por qué se ocupa el diámetro en mecánica y no el radio, porque lo que uno mide con el instrumento llamado pie de metro, lo que mide es el diámetro. Entonces, directamente el diámetro nomás se ocupa, por eso que es pi por d al cuadrado cuarto. Y eso nos da 8,867 centímetros cuadrados. Esa es la sección transversal del acero. Ese es su A. Bueno, ¿cuánto es la de B del aluminio? Ahí está la ecuación. La única ecuación de equilibrio mecánico dice que la sumatoria de fuerza en dirección vertical igual a cero, ¿cierto? Por lo tanto, A más B menos P igual a cero. Es la única que tenemos, y tenemos dos incógnitas que son A y B. Y entramos entonces ahora con la ley de Hooke aplicada para la barra de acero, que dice que la fuerza A, esta fuerza, ¿cierto? Esa es igual para esta barra, que es lo que esta barra se vestirá con la fuerza A, ¿cierto? Es igual a E sub A por S sub A partido por L sub A. El modo de elasticidad de A por la sección transversal dividido por el largo. Esta es la constante resorte que tiene. Y esto multiplicado por la deformación elástica que sufre esta que está acá. Esto que está aquí. ¿Ya? Y esto es igual a 2,1 por 10 elevado a 6, multiplicado por la sección que la calculamos, 8,867, y partido por el largo, que son 250 milímetros, 25 centímetros. ¿Por qué centímetros? Porque esto que está aquí son kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Esto también son centímetros cuadrados, ¿cierto? Y estos son centímetros. Por lo tanto, nos queda, ¿cierto?, que la fuerza A, en función de la deformación elástica del L sub A, es igual a 774.828 por la deformación del L sub A.
Análogamente, ¿cierto? Podríamos decir que la fuerza B es igual a la constante elástica del tubo que tiene en esa dirección, que es igual, ¿cierto? Ley de Hooke, es igual al modo elasticidad multiplicado por la sección transversal partido por el largo, y esto multiplicado por la deformación elástica que experimente el tubo. El E sub B nos da 0,7428, que lo calculamos anteriormente, que nos dieron el gráfico, ¿cierto? El S sub B es igual a 14, me parece que eran, anotado parece el dato del problema. Acá está, dice que son 1400 milímetros cuadrados, o sea, en centímetros cuadrados son 14. ¿Sí? Era dato del problema. Y tenemos entonces que el largo son 50 centímetros, ¿cierto? Y por lo tanto esto nos da 207.984 multiplicado por la deformación elástica de B. Entonces tenemos tres ecuaciones, una de equilibrio mecánico y dos de ley de Hooke, asumiendo un comportamiento elástico lineal. Pero incógnitas tenemos A, B y tenemos delta L sub A y delta L sub B, o sea, tenemos cuatro incógnitas, ¿cierto? Pero ya sabíamos que había que hacer alguna ecuación geométrica. ¿Alguno de ustedes podría mencionar cuál es la ecuación geométrica, jóvenes? Nos está faltando la ecuación geométrica. Y recuerden que siempre que hay deformación va a haber una ecuación geométrica, una o más. ¿Eh? ¿Cuál será la ecuación geométrica acá? Que delta L sub B es igual a delta L sub A. Correcto. Eso es, perfecto. Eso es. ¿Y eso por qué es así? Porque el bloque que está entre medio es indeformable. Entonces, lo mismo que se estire la barra A es lo que se comprime el tubo B. Efectivamente. ¿No es cierto? Delta L sub A es igual que el delta L sub B. Ese que entre medio, ¿ah? Las deformaciones son iguales. Y nos resulta, ¿cierto?, que se puede delta L sub A igual a delta L sub B igual a delta L, y nos resulta que el delta L, fíjense ustedes, para que vean las magnitudes que están acá, nos da, esto está en centímetros, porque hemos trabajado en centímetros, nos da 0,14245 milímetros. ¿Ah? 0,14 milímetros, ¿ah? Es una cosa bastante pequeña, ¿ya? La deformación. La fuerza A nos resulta 11.037,3 kilogramos fuerza, lo cual dividiendo por la sección, que es 8,867, nos da un esfuerzo de 1.245, ¿cierto? Y el tubo B nos resulta de esto, ¿cierto? 2.962,7 kilogramos fuerza, que al dividirlo por la sección, que eran 14, me parece, centímetros cuadrados, nos resulta 211,6 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Lógicamente, este no alcanza nunca el límite elástico, que es 2.600, me parece, 2.600, y este también tiene, me parece que era 2.800. O sea, no alcanzan ninguno de los dos valores, ¿cierto? Claro, 2.800 el del acero, el del aluminio 2600, o sea, estamos sumamente dentro del límite elástico, por lo tanto, los valores que hemos obtenido son válidos, son válidos. ¿Eh? En ambos casos no se superan los límites elásticos, por lo tanto, los valores, estos que hemos obtenido son válidos. ¿Eh? Entonces, un problema bastante sencillo, ¿cierto? Que también se podría resolver con un tercer elemento, que es el bloque, que ya no es macizo, no es rígido, sino que tiene un cierto modo de elasticidad. Lo único que nos complicaría un poquitito la ecuación de geométrica nomás, pero también se puede resolver. ¿Eh? Sería como tener cualquier cosa así con tres elementos en cadena. ¿Eh? Acá hemos hecho como que son dos elementos nomás. ¿Eh? Consulta, joven. Profe, ¿Sí? ¿cómo supo que la barra era la que se iba a achicar y la otra se iba a alargar? A ver, eso no solamente es sentido común. Veamos acá, ahí está.
Fíjate que la barra de acero está empotrada arriba en el cielo. Este punto no se va a separar, ¿ya? Porque está agarrada. Aquí se muestra así, pero está empotrada, hay unas cuestiones atravesadas que impiden que se separe. Y acá abajo el piso es algo rígido, ¿sí? Entonces, si todo esto es un solo conjunto, son solidarios, se llama eso en mecánica, si nosotros le aplicamos la fuerza P aquí, piensa en el conjunto. ¿Qué es lo que ocurre al conjunto? Se va a tratar de estirar la barra cero, por lo tanto, ¿qué es lo que hace el cielo? Una fuerza barriga, ¿sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace el piso acá abajo? Una fuerza también para arriba. Ahora, ¿qué le va a pasar a esto? Esto va a tratar de bajar en la dirección de la fuerza. Se va a tratar de deformar para acá. Si esto no se mueve aquí, significa que la barra de acero se va a tratar de estirar. ¿Y qué le pasa al tubo de aluminio? Esto va a tratar de bajar por la fuerza P, ¿cierto? Va a deformar elásticamente y esto va a bajar, se va a comprimir. Se achica entonces el tubo, se alarga la barra, ¿sí? Ya, sí. ¿Ya? Gracias. Ok. Ujú. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Ya, si no hay consulta, aprovechamos a avanzar. Si de repente es muy rápido, ustedes me dicen no, lo que no entienden, ¿eh? Son cosas relativamente sencillas, ¿ya? No son tan complicadas. Este problema lo coloco porque es un clásico que aparece en todos los libros, ¿eh? Si uno agarra un libro antiguo del siglo pasado, de antes de la mitad del siglo pasado, qué sé yo, como el Timochenko, qué sé yo, aparece este problema. Se trata de lo siguiente, fíjense que tenemos acá 3 barras, ¿ah? Y las 2 que están al costado son iguales, tienen el mismo ángulo, ¿ah? Son iguales, el mismo material, el mismo largo, hay simetría aquí. Y están suspendidas acá por pasadores lisos y ancladas firmemente al cielo, y se le aplica una fuerza P. Noten ustedes que si no existiera la barra del medio, lo que va a pasar, y estas 2 barras son iguales, este punto, ¿cierto?, va a bajar, porque se van a estirar ambas barras, ¿sí? Y como hay simetría, son iguales, el mismo material, en fin, se va a estirar derechito abajo, no se mueve al lado. Si fueran 2 barras, esta y esta, pero fueran de distinto material, y este punto, además de bajar, se va a mover para el lado, ¿sí? ¿Se entiende eso? Pero seríamos capaces de calcularla. No es un problema estáticamente indeterminado. El problema se produce cuando le colocamos la tercera barra en el centro, ¿ya? Ahí, cierto, nosotros sabemos que mecánicamente tenemos 3 incógnitas, ¿cierto? Si alguien me dice, oiga, pero esta fuerza es igual que esta otra, sí, pero están ocupando la ecuación de sumatoria fuerza en dirección horizontal igual a cero, o sea, ya se está ocupando. En rigor son 3 incógnitas, esta fuerza y esta fuerza. Y nosotros sabemos que en un sistema de fuerzas coplanarias y concurrentes, ¿cierto? Solamente tenemos 2 ecuaciones. O sea, ya nos damos cuenta que habiendo 3 barras, el problema es estáticamente indeterminado. Si fueran 2, se resuelve. Independiente de los diámetros que tengan, independiente de la geometría, se puede resolver. Y este es nuestro problema, está estáticamente indeterminado. Entonces, sabemos que si las 2 barras de los costados son iguales y estas 2, y que están en el mismo ángulo beta acá, esto va a bajar, solamente bajar, no se va a mover para el lado. O sea, se van a estirar las 3 barras, pero esta se estira lo mismo que esta, por la fuerza P. Entonces podríamos, bueno, primero que nada, ¿cierto?, hacer el diagrama cuerpo libre del nudo y plantear las ecuaciones de equilibrio. Ahí está, ¿cierto? Ahí está el nudo. Entonces, si usted se fija en el nudo, este está, ¿cierto?, en equilibrio por la acción de la fuerza P, que sería la carga, y las barras cada una se trata de estirar. Por lo tanto, ¿cierto?, reaccionan en tracción F1 también porque son iguales, y F0, que es la del centro, ¿ya? Son iguales porque hay simetría de forma y también de carga, ¿ya?
Entonces nosotros podemos plantear las ecuaciones, decir que la sumatoria de fuerza en dirección Y nos dice que F0 más 2 veces F1 coseno del ángulo, ¿cierto? Menos P es igual a 0. Esa era la ecuación. La otra me la he saltado, sumatoria de fuerza en dirección X igual a 0, porque eso nos dice que las dos fuerzas son iguales, por eso lo asumí al tiro y le coloqué F1. ¿Eh? Ya está asumido ahí, en este punto aquí, donde coloqué 2 veces esto, aquí se asumió que las dos fuerzas eran iguales. Ya está asumido esto con esto, ¿ya? Pero una sola ecuación y dos incógnitas, F0 y F1, ¿cierto? Entonces ahora nosotros tendríamos que recurrir, ¿cierto?, a la ley de Hooke. Esto es lo que va a ocurrir. Como hay simetría de forma y simetría de carga, este punto solamente se va a mover verticalmente, que es el nudo, por la acción de la fuerza P, ¿cierto? Y la reacción que tienen las barras, va a bajar, ¿cierto? Y se va a deformar elásticamente, asumimos que elásticamente, y se va a estirar lo que se estira a la barra del medio, que es la barra 0, F0, delta 0. Esto es lo que se estira. Pero fíjense ustedes, y aquí va a salir la ecuación geométrica, que si ustedes tiran una perpendicular a esto aquí, esto es lo que se estira la barra 1. Y nos damos cuenta que la ecuación geométrica nos va a decir que delta 1 es igual a delta 0 por coseno del ángulo. Pero aquí es otro ángulo, un ángulo, si ustedes se fijan, es más chico que beta. Podríamos decir que es beta prima. Vale decir, ¿cierto?, que delta 1 es igual a delta 0 por coseno de beta prima, que es menor que beta. ¿Ah? Pero aquí viene lo interesante, por eso que lo toman todos los textos, ¿ah? Que uno dibuja estas cosas exageradamente la deformación para que el estudiante entienda que hay deformación. Pero la verdad de las cosas que si esto nosotros dibujáramos escala, lo que se estiran las barras es tan pequeño que este punto se vería prácticamente ahí mismo. Es muy poco lo que se estira. Representado así como yo lo dibujé y como aparecen los textos, engaña, porque dice, mire, todo lo que se estira es un chicle, ¿cierto? No son barras de acero eso. ¿Eh? Profe, estaba muteado. ¿Ya me escuchan ahora? Sí, ahora sí, profe. Ahí Ahora sí. sí, profesor. Se me cayó 2 veces el internet. Aquí me hacen pagar, me ofrecen nuevos planes de la maravilla y cada vez está peor esto. ¿Eh? Les pido disculpas, muchachos. ¿Eh? Bien, debo compartir pantalla, parece nuevamente. Ahora, ¿están viendo lo que yo pretendo mostrarles? Sí, se ve. Ya, ok. Se ve, profe. Listo. Entonces tenemos que efectivamente, ¿cierto? Vamos a colocar acá la presentación. Tenemos entonces que
efectivamente la deformación es pequeña. ¿Qué significa eso? Que el beta prima, el beta que se produce acá, ¿cierto? Que el ángulo más chiquitito, no es el mismo ángulo. Si este punto prácticamente está aquí mismo, lo que se deforma es muy pequeño. Y eso es todo. Eso es toda la ciencia de la resolución de este problema. Significa entonces que delta 1, lo que se estira la barra 1, y la de acá también que es 1, es igual que lo que se estira la barra del centro, ¿cierto? Pero por el coseno de beta, este mismo ángulo de beta. ¿Eh? Lo que disminuye el ángulo beta es casi nada, un 0,0 nada, es muy poco. Y ahí está todo. Ahí está la ecuación geométrica, podríamos decir, ¿cierto? Que está la relación entre las deformaciones. ¿Ya? Y tenemos, ¿cierto? Que aplicando, ¿cierto? Que la ley de Hooke sería esto para entre sigma y epsilon, la relación que el modo elasticidad, la rigidez, ¿cierto? Tenemos la deformación epsilon sub 1, que es igual a sigma sub 1 partido por E sub 1, y esto corresponde a delta 1 partido por L sub 1 conocido, o delta 0 coseno de beta, ¿cierto? Por L sub 1. Lo mismo ocurre, ¿cierto? Para la barra 0, el delta 0 partido por L sub 0 es igual a sigma sub 0 partido por E sub 0, ley de Hooke, ¿cierto? Sigma sub 0 igual a F sub 0 partido por S sub 0, ¿cierto? Sigma sub 1, F sub 1 partido por S sub 1, y ahí están todas las ecuaciones con resolver el problema. En realidad se termina el problema cuando uno obtiene ya la deformación, ¿cierto? La relación entre las deformaciones. Ahí está. El otro es ley de Hooke para la barra 0 y para la barra 1, y se acabó el problema. Por eso que es interesante este problema, jóvenes, porque uno induce un poco al error. ¿Eh? Cuando uno coloca los diagramas de esta forma, estos diagramas, por ejemplo, y que los libros hacen lo mismo, esta pendiente que uno hay aquí da la impresión de que la deformación fuera grande. La verdad de las cosas, se lo expliqué en la sesión pasada, que si uno dibujara escala, esto que el diagrama sigma versus epsilon, ¿cierto? Esta recta en el rango elástico prácticamente es vertical, no alcanza, es tan pequeña la deformación que no nos alcanza a vislumbrar. Solamente uno la coloca así por efectos didácticos, para que se nota, no, si hay deformación. Fíjense que si nosotros tenemos una barra de acero que tiene 2 metros de largo y tiene 20 milímetros, 2 centímetros de diámetro, ¿ah? El diámetro, imagínense una barra de acero así, y de 2 metros de largo, y ustedes le aplican 1 tonelada, 1000 kilogramos de tracción, lógicamente se va a estirar. ¿Cuánto se estira? Se estira 0,03. O sea, no alcanza a estirarse ni siquiera 1 milímetro, como una tercera parte de 1 milímetro. Fíjense, tomen conciencia, una barra de 2 metros de largo que tiene 20 milímetros de diámetro de acero, y ustedes le aplican 1 tonelada, lo que se estira, esto efectivamente se va a estirar, es menos de la tercera parte de 1 milímetro. ¿Ya? O sea, es algo imperceptible a los humanos. Las deformaciones son muy pequeñas. Uno exagera, los textos también, y colocan la inclinación, aquí a uno la cuesta más todavía, que es más exagerado, solamente por motivos didácticos, ¿eh? Por motivos para que se entiendan, en realidad hay deformación. ¿Ya? ¿Ya? Hemos aclarado eso, ¿cierto? Este problema, ¿cierto? Sirve para darse cuenta que las deformaciones son bastante pequeñas, por lo tanto el punto prácticamente queda ahí mismo, es muy poco lo que se estira. ¿Ya? Esa es la parte importante del problema, jóvenes. ¿Ya? Ahora, acá tenemos nosotros que también ocurre que hay, ¿cómo se llama? Esfuerzos que se producen por efecto térmico. Cuando nosotros tenemos un material, cualquier material normalmente se dilata con el aumento del calor y se contraen con el frío.
Si estuvieran, ¿cierto?, libres, no se produce ningún esfuerzo. Si ustedes tienen una barra de acero y la calientan con un soplete, ¿ah?, se va a estirar, pero nadie le impide que se estire. Por lo tanto, no va a tener esfuerzo. Lo mismo ocurre si ustedes tienen la barra de acero, por ejemplo, y le tiran nitrógeno líquido, ¿ah?, que son menos 180 grados centígrados, se va a contraer, pero nadie le impide que se contraiga. Por lo tanto, esfuerzo no va a tener. ¿Cuándo se produce un esfuerzo? Cuando le impiden que se deforme. Por ejemplo, si ustedes tienen una estructura que se fabrica, ¿cierto?, a 20 grados, qué sé yo, pero después la van a meter a temperatura elevada, que no todos los elementos se van a estirar proporcionalmente, ¿ah?, o al revés, si la meten en el frío, que tampoco no todos los elementos se van a contraer proporcionalmente porque no tienen el mismo coeficiente de dilatación lineal. Por lo tanto, van a sufrir, ni son del mismo largo, entonces van a sufrir diferentes deformaciones no proporcionales que van a producir esfuerzo. Esos esfuerzos nos interesa entonces poder determinar, ¿ya? Entonces, la dilatación o contracción debido a la variación de temperatura en 1 grado Celsius se designa como el coeficiente de dilatación térmica alfa, que es característico para cada material. En realidad es la variación de 1 grado Kelvin, pero como la variación en grados Kelvin es igual que la variación en grados Celsius, queda como que en grados Celsius, ¿eh? Está corrido, sigue la escala en, ¿cuánto es? 273, algo por ahí, ¿eh? Pero los deltas son iguales, ¿ya? Son iguales las escalas, lo único que están corridas, están desplazadas, ¿ya? La deformación debido al cambio de temperatura en delta T es que el épsilon, que es la deformación térmica, es igual a alfa por delta T, la deformación, ¿cómo se llama?, unitaria, comparado con nuestro épsilon, que es deformación debido a la ley de Hooke, ¿cierto? O sea, no tiene unidades. El coeficiente de expansión térmica es aproximadamente constante para un amplio rango de temperatura, ¿eh? En general, alfa aumenta cuando la temperatura disminuye, ¿eh? Pero más o menos un amplio rango es constante. Y para un material homogéneo o isotrópico, ya le he explicado qué es lo que es isotrópico, que tiene las mismas características mecánicas en todas las direcciones, se aplica el mismo coeficiente alfa en todas las direcciones. Entonces, ¿ya? Eso es lo que tenemos, y aquí vemos un ejercicio, un ejemplo, y este ejemplo nos dice que si se tiene una barra, problema 1, una barra de acero de 25 milímetros de diámetro empotrada en ambos extremos en una distancia de 1 metro. Determina el esfuerzo que se induce cuando se eleva la temperatura de 20 a 80 grados Celsius. O sea, hay un delta T de 60 grados. Eso es lo que interesa. ¿Cuánto es lo que se eleva? Lógicamente que la barra, cuando está empotrada en ambas paredes, ¿cierto?, separada a distancia de 1 metro, no tiene esfuerzo y está anclada, ¿eh? Está anclada al lado izquierdo y anclada al lado derecho, de manera que esto no se mueve y esto tampoco se mueve. Y aquí no tiene esfuerzo. Entonces, si conocemos el material, conocemos el modo de elasticidad, conocemos el límite elástico y conocemos el coeficiente de dilatación lineal, ¿cierto?, conocemos la sección, conocemos el diámetro y conocemos el largo, L0. Si esto lo calentamos, ¿qué creen ustedes? ¿Qué le va a pasar a la barra? Olvídense del peso, por favor. Si esto lo calentamos, ¿qué le pasa a la barra? Si le hago la pregunta más directa, ¿la barra va a entrar en tracción o en compresión? En compresión. En compresión. Si por el contrario, nosotros le tiramos nitrógeno líquido y se trata, ¿cierto?, de achicar, ¿cierto?, ¿en qué entra la barra? En nada. Entra en tracción, porque la barra va a tratar de contraerse y las paredes se lo impiden, queda en tracción.
¿Sí? ¿Cómo se puede observar esto? Se puede observar si pensamos por un momento que no existe la pared del lado derecho. No existe la pared del lado derecho, esto lo calentamos, ¿cierto? Se va a dilatar. Y esto va a ser un delta L térmico, de dilatación térmica, ¿sí? ¿Está bien? Si no existiera la pared del lado derecho. Pero existe la pared del lado derecho. Quiere decir que la pared del lado derecho es como que lo tomaras de aquí y lo comprimieras hasta acá. Desde este punto lo comprime hasta acá. O sea, esta es la fuerza que está haciendo la pared. Y nosotros podemos calcular la fuerza entonces. Podemos calcular la fuerza. Porque esta es la deformación elástica. Desde aquí hasta donde se dilataría tranquilamente si no existiera la pared, viene la pared y la comprime hasta acá, hasta el límite, ¿cierto? Donde está, hasta este límite, porque de aquí no se mueve. Quiere decir que esto es lo que se achica elásticamente. Y si ustedes se fijan, nos damos cuenta que para este caso, no para todo, lo mismo que hipotéticamente se dilataría térmicamente es lo que se va a contraer elásticamente. O sea, el delta L elástico va a ser igual al delta L térmico. Ahí está la ecuación geométrica. Porque esto no se mueve aquí. ¿Eh? Entonces lo que pensamos, si no existe esta pared, se dilata hasta acá. Sí, pero existe la pared, lo comprime hasta acá. Efectivamente queda en compresión. Bueno, aquí las ecuaciones, lógicamente la ecuación de equilibrio mecánico dice que esta fuerza es igual que esta otra, ¿cierto? Por lo tanto, F nomás. Y esa es la que vamos a calcular. Y podríamos decir entonces que el modo de elasticidad 2,1 por 10 elevado a 6 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, que era 0. Ese no es el valor exacto de la 0, varía entre 1,8 y 2,2 kilogramos por 10 elevado a 6 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Y lo que tomamos nosotros para nuestro ejercicio es 2,1. ¿Ya? Tiene un coeficiente de dilatación térmica de 12,2 por 10 a la menos 6 milímetros grados Kelvin. O son metros partido por metro grados Kelvin. Metros partido por metro grados Kelvin, perdón. Y el delta T son 60 grados Celsius, que son 60 grados Kelvin, porque es un delta T. Entonces nosotros podríamos decir que lo que se dilata térmicamente es alfa por L y por delta T. Esa es la dilatación térmica. ¿Ya? Vale decir, y tenemos que la fuerza va a ser igual al modo de elasticidad, ¿cierto? Por la sección transversal partido por el largo sub 0, la constante de resorte, multiplicado por el delta L elástico, lo que se deforma elásticamente, ley de Hooke. Ley de Hooke. Y tendríamos nosotros entonces que sigma es igual a F partido por A sub 0, si ustedes se fijan, al dividir por A sub 0 esto, se va a la sub 0, nos queda que es igual a E partido por L sub 0 multiplicado por esto, que es igual a alfa L sub 0 delta T. Se simplifica por el L sub 0 y nos queda entonces que el esfuerzo sigma es igual al modo de elasticidad multiplicado por el coeficiente de dilatación térmica y multiplicado por el delta T. Y ese es el esfuerzo que se genera entonces aquí en compresión, lógicamente. Y si queremos saber cuánto vale la fuerza F, hay que multiplicar por el área nomás, ¿cierto? Se multiplica por el área y tendríamos cuánto vale el esfuerzo. Y ahí tendríamos, jóvenes, el esfuerzo que se induce. No es que en muchos libros dice esfuerzo térmico, no es esfuerzo térmico, es inducido térmicamente, ¿ya? Porque por el solo hecho de calentar la pieza no tiene esfuerzo. Solamente tiene esfuerzo cuando le impedimos que se dilate o le impedimos que se contraiga de acuerdo a la temperatura. Si hay una suerte de impedimento, va a aparecer entonces este esfuerzo. Consulta, jóvenes. Esto es importante porque en muchos casos las piezas se fabrican a 20 grados Celsius, que sé yo, que es la temperatura más o menos normal que tenemos, ¿cierto? Pero van a trabajar a temperaturas distintas, entonces debemos suponer que van a ocurrir tensiones entre los elementos. Van a ocurrir tensiones por la variación de la temperatura, porque no todos los elementos se va a dilatar todo esto proporcionalmente, van a cambiar entonces las deformaciones unitarias
y eso significa que se generan tensiones. Como experiencia de esto, fíjese, cuando recién se hizo la planta, la primera, hoy en día en Ventana hay varias centrales termoeléctricas, pero la primera es 115 megawatts térmica, ¿cierto?, a carbón, y los alemanes estaban instalando esto, y bueno, llegó y Chile compró todo lo que es la caldera, todo, en fin, todo, pero la estructura que son la estructura de fierro que soporta todo eso, ¿para qué le van a traer de allá? No como en el caso de la universidad, que en ese entonces se traían los fierros hasta de Alemania, en el hall de montaje, todo lo que ustedes ven de acero, eso se traían de allá. Todavía no existía la CAP. La cosa es que llegaban y construían la estructura y se rompía la soldadura. Entonces, como venían los alemanes que tenían que soldar los tubos en la caldera, todo eso, dijeron, no, pues estos soldadores son buenos, que ellos suelden. Y soldaron ellos, igual se rompían. Y el truco es que no pueden tener una cuestión así, ¿cierto?, entera, rígida, porque los elementos trabajan tienen distinto coeficiente de dilatación lineal. Parece que tenemos a Sebastián, admitir, distinto coeficiente de dilatación lineal. Entonces, si está todo rígido, todo soldado, se empiezan a generar por los cambios de temperatura, que las piezas se empiezan a dilatar más que las otras, en fin, y se generan tensiones como lo que estamos viendo acá, que finalmente producen la rotura, ¿cierto?, en las uniones. ¿Y cuál era el truco? Que no podían tener todos soldados, sino que los podían tener por módulos y unían las piezas, ¿cierto?, con perno. Ya se utilizaba, ya no se estaban utilizando los remaches en ese entonces cuando se construyó, que fue como el año 60 y tanto. Y, o sea, no era cuestión de la mano del soldador ni de la calidad, sino que no se pueden tener estructuras y todas soldadas por todo, porque la dilatación, que es bastante grande, esto, ¿cierto? Si alguien se encaramaba, ya son edificios grandotes. Es muy importante lo que se dilata o lo que se contrae con los cambios de temperatura y se generan tensiones en la unión. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Había que tener módulos y esos módulos había que unirlos en forma empernado. Sepan ustedes que la palabra, joven, es empernado y no apernado, como todo el mundo utiliza la palabra apernado. En realidad, apernados son los chatos que se aferran al cargo y no los pueden sacar mucho, cuesta bastante sacarlo. Eso dicen apernado, pero es como un chilenismo, el término es empernado, ¿ya? Empernado. Bien, pues, jóvenes, tenemos acá tenemos dos ayudantes. Uno es el joven Sebastián Zagal Rojas y el otro es Eduardo Boone Contreras, ambos estudiantes de Ingeniería Civil Mecánica, que van a ser los ayudantes, que creo que ya se han puesto en contacto con ustedes y que hoy día querían ya colocarse de acuerdo, ya se han dividido, me parece, el curso en dos mitades, y tienen que fijar las horas, parece que ya hicieron la consulta, y lamentablemente hoy día no pudo Eduardo asistir, pero sí está Sebastián. Así que vamos a salir de aquí, ¿ya? Y voy a dejar a Sebastián entonces que se ponga en contacto con ustedes para que primero lo conozcan y segundo se pongan de acuerdo, ¿ya? ¿Me está escuchando, Sebastián? Sí, perfecto. Ok, perfecto. Ok, esto, o sea, va a ser como corto nomás, es solamente, bueno, presentarnos. Yo soy Sebastián Zagal, como dijo el profe, y mi compañero es Eduardo. Vamos a realizar 2 ayudantías a la semana. Esta semana vamos a hacer una el jueves y otra el viernes. La idea de que sean 2 es, bueno, dividir el curso en 2 para que cada uno tenga más o menos 30 alumnos, y la otra es porque al momento de corregir las pruebas ustedes tienen que enviarle una copia al ayudante que les quedó asignado.
Y bueno, esta semana haremos una el jueves y otra el viernes, y la próxima semana probablemente sea una el martes y otra el jueves. Para los grupos voy a compartir pantalla para que vean cómo quedó, porque literalmente tomamos la lista del curso y la dividimos en dos. Entonces, el mismo archivo que está en... Se ve la pantalla, ¿verdad? Yo la veo. Sí, sí. Ah, ya. Sí, Entonces, sí, el se mismo ve. archivo que está en Moodle, eh, desde el número 1 hasta el número 30, lo voy a tomar yo. Y tendremos la ayudantía mañana, o sea, el jueves, perdón. Jueves 7-8 de esta semana. Uy. Bueno, jueves 7-8 esta semana, y el grupo de Eduardo, que va desde el 31 hasta el 60, la van a tener el viernes probablemente en el bloque 11-12. Eso igual todavía estamos determinándolo, pero les va a llegar un correo de todas formas. Y eso. Los horarios que van a quedar finalmente, en teoría deberían ser martes y jueves, pero como esta semana necesitamos hacer las ayudantías a todos para que podamos ver materia para el certamen, vamos a hacerla el jueves y el viernes. Y, bueno, la idea de nosotros es grabar las ayudantías por si es que hay alguien que no puede ir. ¿Tiene control del lab el viernes? Igual bacán eso, saber si es que tienen algún tope para correr las ayudantías o moverse, que pueden confirmarle al compañero que habló por el chat. Hay control del lab el viernes, pero creo que a las 2. Ya. Sí. No Entonces sé. en el 11-12 estarían libres. Bueno, entonces el grupo, a este grupo igual le voy a mandar un correo yo, como con el link de la sesión de Zoom, y recordándoles que tenemos ayudantía, y Eduardo va a hacer lo mismo. No sé si tienen alguna duda. El ID de la sesión, Se los vamos a mandar porque todavía no lo tenemos como fijo perfecto, ya no, sí. en alguno. Pero va a ser Zoom, ¿cierto? Sí, va a ser Zoom, todo por Zoom. Vamos a grabar las sesiones probablemente en la nube, porque así no ocupa espacio y es más fácil de acceder desde internet. Ok. Y bueno, nuestra idea era tener un Drive, porque como está medio complicado el acceso a Aula y a Moodle, teníamos pensado tener un Drive, pero igual estamos abiertos a sugerencias en caso de que no les acomode o que tengan algún problema. Entonces, cualquier cosa nos mandan un correo, los correos están en un correo, en el Moodle también, y en un correo que les mandamos. Claro, en el Moodle, en el encabezamiento, yo coloqué los nombres y los correos de ustedes. Y eso creo que sería. ¿Alguna duda? Ok, ¿Aló? ¿sí? ¿Sí? Quería hacerte una consulta. De casualidad, ¿es posible que puedas como entregarnos los ejercicios de ayudantía, no sé, como una hora, con unas horas antes de anticipación? Si es que es posible, como para echarle una mirada y no ir de cero a la ayudantía. Ya sí, obvio. Te los puedo mandar el día anterior. Ya, genial. Muchas gracias. De O lo nada. podemos subir al Moodle, no sé. Pues. Sí, podríamos coordinar también eso para subirlo al Moodle y que esté ahí la ayudantía antes de que empiece. Claro, me lo pueden mandar a mí, yo lo subo al Moodle. ¿Eh? Es bueno recalcar que como las ayudantías van a ser, o sea, van a ser los mismos ejercicios, si es que por alguna razón no pueden asistir al horario que fueron asignados, pueden asistir a la otra. Eso es bueno recalcarlo.
Claro, van a ser iguales, bueno, con las particularidades que va a tener cada uno de los ayudantes, ¿cierto? Pero la idea es que pase lo mismo. Entonces, si alguien no puede asistir a una ayudantía, puede asistir a la otra porque va a ser lo mismo, ¿ya? ¿Sí? Ya, pues, te agradecemos, Sebastián. Entonces, nosotros nos estamos viendo el viernes, ¿cierto? ¿Sí? Perfecto, muchachos. Muchas gracias a todos. Gracias, Sebastián. Nada, chao chicos, chao profe. Listo, hasta luego, profe. jóvenes. Chao, chao. Hasta Chao, luego. profe, que Chao, esté bien. profe. Cuídese. Ya, profe, Hasta luego. cuídese. Hasta Chao, luego. chao. A Nos cuidarse, vemos el viernes. muchachos.